y bueno, pues daros la bienvenida a los que en la nominación del premio habéis estado. Y bueno, para mí la verdad es que es algo gratificante y motivador presentar esta nueva edición de la revista Siete Esquinas. Básicamente, bueno, una revista que nace y que habla del corazón de Linares y que, como su nombre indica, transmite el reflejo desde distintos ámbitos de la naturaleza propia de nuestra ciudad. Este número, esta edición, es el número 15 y es una edición importante como cualquiera de las que se llevan publicadas, pero sí porque son 15 años de trayectoria y 15 años de mucho trabajo y de mucha ilusión, y de hecho la cara y las caras de los inicios y de los distintos directores que han pasado por nuestra trayectoria, que han pasado por todo este tiempo, pues reflejan caras jóvenes, pero sobre todo con mucha ilusión y con mucho compromiso. Y todo ese compromiso y todo ese trabajo ha quedado patente en estos 15 años. Porque el CEL, hablábamos antes, el CEL es ayuntamiento, pero el CEL es Linares. Es nuestra historia, es nuestro patrimonio, es nuestra cultura, es nuestra esencia, es nuestro orgullo como ciudad. Y una ciudad que se estudia y se conoce es una ciudad que avanza. Así que bueno, yo quiero darle la enhorabuena, en primer lugar, a la directora y a todos los que habéis colaborado, a todos los que tenéis presencia en mayor o en menor medida en esta revista, y por supuesto a los 4 directores que han formado parte y que han tenido mucha importancia, mucha presencia con sus respectivos equipos en estos 15 años. Por eso pues quiero felicitar en primera persona como presidenta, pero sobre todo como miembro del CEL, a Cristóbal, a Lorenzo, a Natalio y a Rocío. Y quiero transmitiros un mensaje. Me gustaría que siguieseis con la misma ilusión que habéis trabajado estos 15 años, que sepáis de la importancia de esta institución, una institución académica que muchos municipios con las mismas características o incluso con mayores características que Linares no tienen. Por eso vamos a cuidarla y sobre todo vamos a presumir de lo que tenemos. Sabéis que me tenéis a vuestra disposición, que de la mano podemos llegar más o menos rápido, pero sí más lejos. Así que nada, creo que llamo a esta mesa pues a Cristóbal, a Natalio, a Lorenzo y a Rocío, y daros a todos las gracias por acompañarnos hoy y siempre. Creo que no necesito micrófono, mi profesión me ha dotado de un nivel suficiente de volumen de voz para poder hablarle sin micrófono. No es necesario que presente a los miembros de la mesa, son compañeros nuestros del CEL y bueno, pues básicamente entonces, como vamos un poquito pillados de tiempo, porque a las 8 queremos ir terminando, pues simplemente recordar quizás sí los años en los que estuvieron al frente del CEL cada uno de ellos, ¿no? Como ustedes saben, pues don Cristóbal Casado fue el primer director del CEL entre los años 2009 y 2011. Tomó el relevo don Lorenzo Martínez, 2011 a 2015, al que sucedió don Natalio Camarero, del 2015 al 19, después hubo ahí un ínterin, como sabemos, y finalmente doña Rocío Carrascosa, desde 2020 hasta la actualidad, es la que está asumiendo el cargo de directora del CEL. Bien, y se nos ha pedido que en estos minutos hagamos un pequeño recorrido por lo que ha sido, por lo que es y por lo que queremos que siga siendo el Centro de Estudios Linarenses en estos 15 años y proyectando un poquito el futuro. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar.
La dinámica que vamos a seguir pues es una dinámica clásica de la mesa redonda, es decir, voy a lanzar una cuestión a la que van a ir respondiendo en el orden en el que los he mencionado, sin intervenciones cruzadas, y así lo haremos con las otras dos cuestiones posteriores. El tiempo que nos habíamos fijado era un máximo de 5 minutos. Yo creo que si somos capaces de reducirlo un poquito, igual podemos después tener tiempo para interactuar tanto con el público como entre ustedes, ¿no? Y por tanto, pues les pido en ese sentido brevedad. Así que, bueno, pues sin más, lanzo la primera cuestión, que tiene que ver con la historia del CERN. En la revista, cada uno de ustedes ha valorado o ha hecho un poquito balance de sus años al frente del mismo, y bueno, pues ahora les pido un pequeño resumen de esa etapa, pues aunque solo sea porque, permítanme la broma, porque así evitaremos los efectos no deseados del adagio popular que condena a repetir la historia a los que tengan la osadía de olvidarla. Así que, sin más, tiene la palabra don Cristóbal García. Mi etapa, me van a sobrar 3 minutos o 4. Mi etapa está aquí escrita. Entonces no voy a repetirle lo que tienen en sus manos y pueden leerlo después. Solamente quiero decir que yo, en Linares, pues Linares no, en España hay una manía que es el adanismo. Cualquiera que diga yo soy yo. No, antes que todo han venido muchas veces. El CEL de que llevamos 16 años no es una cosa nueva en Linares. Yo escribo los antecedentes también. En los años 50 hubo un CEL. En los años 69 hubo otro CEL, y entre medio ha habido un montón, pero montones de asociaciones culturales que se han dedicado a lo mismo, a cultivar cultivar la cultura en una redundancia, a fomentar la cultura y el patrimonio cultural de Linares, y no somos los primeros ni seremos los últimos, porque cada asociación nace, se desarrolla y muere. También hay que tener prevista la muerte de una asociación. Lo único que voy a destacar de mi etapa es, lo ha dicho, parece que has sido tú, Susana, es la ilusión que hubo en aquella etapa. Yo siempre recuerdo el Instituto Huarte de San Juan para elegir a los 30 consejeros, residentes y no residentes, con 2 urnas, que además la impaciencia porque los resultados no se llevaban, es decir, parecía que votaron casi 160 personas, para elegir a los consejeros. Y eso quizás sea motivo de otra pregunta, porque se criticó mucho. ¿Por qué en lugar de elegirlos a dedo, se pidió que el que quisiera ser consejero diese un paso al frente, presentara su currículum y se sometiera a los 160 socios que ya había, porque primero se constituyó la base social? Otra novedad con respecto al IEG, al Instituto de Estudios Albacetense, o lo que sea. Y por ahí lo dejo. Gracias por la brevedad. Lorenzo. Sí, buenas tardes. Yo creo que somos reiterativos. Yo en el artículo que he escrito en esta revista, bueno, en uno de los artículos, porque hay 3 concretamente míos, en uno de los artículos, en el artículo que me ocupo de la época en que yo fui director del CEL, pues titulo precisamente un cuatrienio de ilusión y lealtad al CEL. Creo que la ilusión, lo he destacado antes, la presidenta, creo que vamos a coincidir casi todos, por lo menos los directores que estuvimos en la primera etapa, que fuimos los que detectamos precisamente el peso de esa ilusión con la que la gente se apuntaba a ser miembro del CEL y con la que emprendimos las primeras reuniones, los primeros trabajos, las primeras actividades. Entonces era un tiempo ilusionante, un tiempo también que requería un proyecto importante, que además hay que decir que cuando nosotros establecimos los estatutos, los 7 magníficos, con anterioridad que nos llamaron, 7 personas, y se establecieron los estatutos, justamente al año de estar funcionando con aquellos estatutos, tengo que recordar que empezamos a detectar los defectos que tenían aquellos estatutos. Y hubo que hacer una reforma estatutaria. Los estatutos que tenemos actualmente no son los primeros estatutos, son consecuencia de una reforma estatutaria que se llevó a cabo entre el año 2010 y 2011.
¿de acuerdo? Pero por tanto ya empezamos a detectar que había importantes. Se resolvieron aquellos estatutos, que son los que tenemos actualmente, y luego hubo otro documento importante también que resolver, que era el reglamento orgánico de funcionamiento, que son las dos normativas por las que nosotros lo hemos relacionado en las actividades. Pero sobre todo quiero destacar eso, la libertad y eran tiempos fundacionales, eran tiempos difíciles. Yo recuerdo que cuando yo era director, el CEL tenía un presupuesto de 6.000 euros. 6.000 euros. No teníamos ni 10.000 ni 15.000. 6.000 euros. ¿Eso a qué nos ha obligado? Eso nos ha obligado a una cuestión fundamental, porque para mí una de las cuestiones fundamentales como director y después como coordinador del servicio de comunicaciones, precisamente han sido las publicaciones del CEL, de los cuales tenemos 30 y tantos libros publicados y otras 30 y tantas revistas entre 7 esquinas y en torno a Linares, más los discursos de ingreso, que también van por el 11 o el 12 aproximadamente, digo en carácter editorial. Aquello nos obligaba a una cuestión, nos obligaba a que si queríamos editar libros, con 6.000 euros no es suficiente, teníamos que salir a la calle a pedir el dinero a las instituciones. Tuvimos que ir a la Diputación Provincial, tuvimos que ir a la Universidad de Jaén, tuvimos que ir a bancos como a la Caixa, que fue el que pagó el libro de la Casa de la Moneda, o a la UJA, que fue el que pagó el libro de la UJA de la Diputación Provincial, junto con el Ayuntamiento. Es decir, que en aquellos tiempos fundacionales fueron difíciles, hasta que fuimos articulando, fuimos aposentando y fuimos sedimentando lo que eran las cuestiones de actividades, las cuestiones organizativas y con mucho trabajo. Y se destacaba antes el mucho trabajo que lleva, sí. El CEL lleva mucho trabajo. La oficina del CEL, cuando yo era director, estaba en mi casa. El director del CEL entonces no tenía una oficina aquí, no tenía un ordenador aquí. El ordenador del CEL era el mío. ¿Por qué? Porque no teníamos una infraestructura suficiente en aquella época, con lo cual lo tuvimos bastante complicado. Y ahora, hombre, pues articular la puesta en marcha de las primeras revistas en torno a Linares 7 esquinas, en torno a las secciones de trabajo y estudio, de las cuales salieron dos proyectos importantes. Uno de ellos es el que tú has mencionado antes, el hogar de la poesía republicana está catalogado por completo. Lo que pasa es que la base de datos, ya lo hablábamos antes, no es una base de datos accesible al público, pero se hizo el trabajo de catalogarlo totalmente. Y de hecho, el CEL tiene cesión por el Pleno Municipal del hogar de la poesía republicana. Es decir, me podría extender más, pero tampoco quiero decirlo, obviamente, pero fueron muchas cuestiones y en tiempos bastante difíciles, por lo cual yo tuve un año sin gerente, porque resulta que el anterior gerente, pues su esposa falleció, se me debajo durante casi un año y yo estuve un año sin gerente, haciendo yo la actividad de la gerencia y de la dirección y de la secretaría, porque claro, tampoco, pero bueno, ¿Qué pasa si quieres? Gracias. Pues Natalio. Bueno, yo como expongo en la revista y como ha dicho Cristóbal, no voy a repetir tampoco todo lo que hay escrito. Cuando yo cogí en el 2015 la dirección del CEL, hice una firme apuesta por la consolidación del CEL tras los inicios con Cristóbal y con Lorenzo, y intenté sobre todo potenciar el carácter de servicio público de esta institución. Durante el periodo de los 4 años que yo estuve, se aumentó el presupuesto a 15.000 euros. Conseguimos un local para despacho de dirección y también otro para vicedirección y secretaría en la dependencia de la Casa de la Cultura, y también se nos dotó ya de material informático del que carecíamos de todo. Es decir, en definitiva, durante esos años se consiguió una infraestructura mínima para su funcionamiento. También nos propusimos durante esos 4 años traspasar un poco los límites de la cultura local, y esto se consiguió ampliamente con las jornadas culturales dedicadas a don José María Blasquez Martínez y con el libro publicado en su homenaje Vir Valido Ignoris, donde conseguimos que participaran
8 grandes catedráticos de renombradas universidades, como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Valencia, la Universidad de Alicante, la Universidad Carlos III, la Autónoma de Madrid, y también conseguimos a nivel internacional que participara la doctora Victoria Kosolovskaya de la Universidad de Moscú. Este libro tuvo una amplia repercusión a nivel nacional e incluso europea, con lo cual el CERF llegó a otros ámbitos ya fuera del ámbito puramente local. En resumo, para cortar, fueron 4 años de esfuerzo intenso y continuado durante los cuales trabajamos para potenciar ese carácter de servicio público y darlo a conocer a la ciudadanía. Diversificamos mucho las actividades, hicimos exposiciones, conferencias, viajes, colaboraciones con la Universidad de Jaén, la UNED, con Espérides. Intentamos abrir un gran abanico de actividades y lo proyectamos, intentamos también, como han dicho antes, fuera del ámbito local, y también procuramos un cierto nivel de excelencia en las actividades y en las publicaciones. No quisiera dejar pasar aquí de reconocer el trabajo realizado durante estos 4 años por el vicedirector, don Jorge Andújar Escobar, y por el gerente del CERF, don Luis Rabaneda Sánchez, que sin su estrecha colaboración no hubiese podido llevar a cabo todo lo que hicimos. También reconocer a la Junta Directiva, a la cual pertenecía también Rocío, y a los consejos de redacción y a los consejos editoriales que apoyaron todas las publicaciones, tanto de libros como de revista. Muchas gracias. Y casi entroncando con el presente, pues Rocío, que es la persona que nos va a servir de esos puntos de enlace con el presente. Adelante. Bueno, yo cuando accedo al cargo de director, veníamos de una junta gestora, estuvimos unos meses. Cuando Natalio termina su mandato, cumple sus 4 años de mandato, entramos en una junta gestora porque no se había presentado nadie en tiempo y forma. Y entonces cuando se constituye la junta gestora, ¿sí? Cuando se constituye la junta gestora tenía nada más que la función de acabar y dar por finalizadas todas las actividades que había previstas y darle término, sin iniciar nuevas. Entonces, cuando yo ya me animo y doy el paso adelante y me presento a directora, pues desde el 2020 tengo la mala suerte de que se declara la pandemia justo cuando íbamos a dar comienzo al 3er Congreso de Historia de la Música y la Danza, que lo tuvimos que aplazar 2 años después. 2 años después se pudo realizar, pero en ese momento estuvimos prácticamente paralizados 2 años porque no se pudo hacer nada. Sí se le dio un impulso al servicio de publicaciones porque pensamos que el trabajo interno sí se podía realizar y en ese caso sí es lo que hicimos. Hay una foto muy significativa en la revista que la he visto ahora y es la presentación de la edición de Redescubriendo, que es el catálogo de la Pinacoteca Municipal, en la que se tuvo que hacer con la presidenta de entonces, que era Ángela Isaac. La tuvimos que hacer con mascarilla, sin nadie, aquí en este mismo salón, sin nadie, nada más que con 4 miembros de prensa, y realizamos esa presentación y la verdad es que acostumbrados como estábamos a los actos públicos, a la gente, a llenar el espacio, en ese momento a mí se me cayeron los palos del sombrajo porque dije, bueno, qué pena, pero poco a poco salimos de la pandemia, poco a poco recuperamos la actividad, nos costó mucho trabajo recuperar la actividad, no fue fácil, porque además tuvimos esas etapas de adaptación, a salir de la pandemia, etc. La gente todavía tenía miedo a compartir espacios, teníamos también las sillas muy limitadas, los espacios, y
tuvimos que la distancia de seguridad, la famosa distancia de seguridad, y lo tuvimos bastante difícil. Como he dicho antes, a todo esto también vamos a sumar desavenencias con la gestión de la gerencia que la llevaba en Ravalida. Se nos hizo muy difícil, a la Junta Directiva de entonces, se nos hizo muy difícil luchar y estar al quite con todo eso, y no, tuvimos muchas dificultades. Esta mañana en la entrevista que me han hecho en Radio Linares he dicho que estos 15 años han sido pues, muchos años de ilusión, trabajo, muy bueno en ese sentido, con unos frutos estupendos que cuando veáis la revista os vais a ver, publicaciones, artículos, pero también ha sido, por lo menos de estos 4 años de mandato, de mi primer mandato, fueron muy difíciles también, hubo muchas dificultades. Y, en fin, bueno, esa etapa ya ha pasado. Yo me vuelvo a presentar en 2024, a mí se me acaba el mandato y yo me vuelvo a presentar. Y ahora mismo en la etapa que estamos, en el segundo mandato, fui la primera mujer, que también eso me honra, fui la primera mujer en dirigir el CEL y también la mujer que ha repetido 2 años de mandato, puesto que ninguno de mis compañeros han repetido mandato. Entonces, para mí fue un trabajo bastante difícil. Al principio, los primeros inicios fueron para mí bastante difíciles, porque a pesar de estar en el CEL y conocer desde dentro del CEL, no fue fácil ser la cara visible del CEL, pero bueno, sí ya queda atrás. Y bueno, la gestión y todo lo que se hizo, recibimos el Premio Anual de Cultura en 2021, en fin, aquí en el artículo está todo, yo no voy aquí ahora a desgranar punto por punto lo que hicimos, ni ya lo leen cuando tengan tiempo, y ya está, y ahí en eso seguimos, ilusión, trabajo y esfuerzo, y sacar adelante todos los proyectos que tenemos entre manos. Muchas gracias, Rocío. Pues después de esta mirada al pasado, incluso al pasado reciente, vamos ahora a plantearnos el presente. Vamos a intentar chequear de algún modo el presente. Creo que cada uno de nosotros, como miembros del CEL, tenemos un criterio, una opinión sobre el presente del CEL. Pero quizá ellos, con la experiencia que les ha dado el cargo que han llevado a cabo, pues esa opinión pues tiene un puntito más de cualificación, ¿no? Y pues les vamos a pedir brevemente, como han hecho hasta ahora, un pequeño chequeo al momento actual del CEL. ¿Qué destacaríais como no sé, algunos elementos del estado actual del CEL, tanto positivos como negativos? Yo le voy a lanzar el presente con el futuro. Pero no me pises la tercera pregunta. Es que si no, no le vamos a dar la posibilidad a que pregunten lo que quieran preguntar. Yo creo que estamos en una fase hoy y veo dificultades para que el CEL siga. Voy a ser absolutamente sincero. Tenemos unos estatutos a los que hay que someterse por narices. No sé quién fue el que dijo aquello de duras lex, sed lex, dura es la ley, pero es la ley. Hasta que no se cambie los estatutos hay que respetarlos al pie de la letra. ¿Y qué dicen los estatutos? Que solamente puede ser director del CEL un consejero académico que resida en Linares. Si hacemos un recuento de los consejeros académicos que hay aquí, nos llevaríamos a una cierta decepción. Creo que somos 24 más los no residentes, pues eso es normal en las reuniones que tenemos con el CEL. Y yo he chequeado bastante y nadie quiere ser director en la próxima ocasión. Porque es que por narices tiene que ser director un consejero académico de los que hay ahora. Y yo personalmente me opongo a que hubiese otra, ¿cómo se llama aquello? Una gestora, una segunda gestora.
Yo lo he dicho anteriormente, además todas las asociaciones al final de su reglamento tienen liquidación de esta asociación. ¿Cuál es la forma? Yo me considero un padre del CEL, no el padre, pero un padre del CEL. Yo quiero que mi hijo viva, pero si va a morir lentamente en agonía, prefiero enterrarlo con honra y con un certificado de defunción. En Linares son muy dados a que las asociaciones culturales desaparezcan por la muerte. Sale la prensa cuando se constituye una asociación, podemos citar nombres. Bueno, ¿y esto cuándo desapareció? Desapareció sin más. Temo ser un poco negativo, pero es como yo veo la situación actualmente. Nada, muchas gracias. Lorenzo. Sí, yo vengo a coincidir un poco con la misma opinión que ha citado, que dice Gustavo. Yo creo que estamos en un momento, efectivamente, en un momento valle. Creo que estamos en un momento difícil, por varias razones fundamentales. La primera, porque la media de edad del Consejo Académico del CER es la que es. Y no vemos renovación de gente joven, no vemos que se acerque la gente joven al CER para propiciar ese cambio generacional, esa renovación necesaria en cualquier organismo, en cualquier asociación, en cualquier entidad. Yo no veo esa renovación actualmente en el CER, y claro, en 15 años la media de edad sigue subiendo. Segundo, porque hay que plantearse, sinceramente, que el CER también arrastra defectos importantes del pasado, de todos estos 15 años. Venimos arrastrando defectos importantes que en muchas ocasiones arrastran los consejos académicos y polemizan muchas de las actividades, muchas de las cuestiones que se plantean en el CER. Y eso no es buen síntoma de salud del CER, desde mi punto de vista. Entonces, primero, ya tuvimos un momento delicado en el CER, que fue cuando tuvimos que hacer una gestora. Después de la dirección de Natalio, hubo que hacer una gestora, que duró prácticamente un año. Aquello fue un punto de inflexión. Y yo creo que ahora vamos a volver a otro punto de inflexión. Ahora cuando hablemos del futuro del CER, probablemente podamos entrar más en debate, más en harina sobre esa cuestión. Pero yo creo que estamos llegando a ese momento, a ese punto de inflexión, en la que por la media edad, por lo que arrastramos de defectos estatutarios, reglamentarios, de aplicación de estos elementos, por falta de renovación, por media de edad, por todas estas cuestiones, creo que sí hay que plantearse un debate en profundidad importante, que ahora lo veremos en la próxima pregunta, de qué queremos que sea el CER en el futuro, a dónde vamos a llevar el CER. Pero no quiero pisarte la pregunta. No. Así que ese es mi punto de vista. Gracias. Bueno, yo no soy tan pesimista como ellos. Son muchos años de ilusión y creo que se debe mantener la ilusión, aunque sí reconozco que la situación actual es una situación complicada por lo que estamos viendo aquí. 18 personas asistimos al plenario. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha fallado en el contacto con la base social. Todos los canales de información que el CER tiene desde hace años prácticamente han funcionado renqueantes. Por ejemplo, la información que llegaba a través de los boletines de información interna, que debían de haberse publicado cada 4 meses, dejaron de publicarse, por lo menos yo el último que recibí fue en el año 21. Por lo tanto, los miembros de base no han tenido conocimiento a través de ese boletín de información interna de nada de lo que ha hecho el CER. La página web, aunque ha comenzado ahora a funcionar gracias a la actividad de José Luis, ha estado años paralizada sin tener ninguna noticia ni ninguna actividad. Y el ejemplo más claro es que desde el año 19 no se ha convocado el plenario. ¿Cómo va a haber renovación
¿cómo va a haber gente nueva si no se convoca a la base? Las bases están ahí, son 100 y pico, 130 y tantas. Es cuestión de abrirse a la base. El problema ha sido que nos hemos cerrado sobre nosotros mismos, y eso era lo que ahora después yo quería también hablar de cara al futuro. Es que nos hemos cerrado 10, 12 personas y parece que el CER son esas 10 o 12 personas, y no, el CER es una institución de carácter público y colectivo, y nadie es imprescindible. Hay que abrirse y dar a conocer lo que el CER puede ofrecer a todos los miembros del CER. ¿Y por qué no se le invita a cualquier miembro a que escriba una revista? ¿Por qué no se le invita a cualquier miembro que dé una conferencia? ¿Por qué no se le invita a cualquier miembro a determinadas actividades que solamente nos hemos abordado? El Consejo Académico, que ahora después también hablaré en el futuro del Consejo Académico. Pero yo pienso que el error fundamental ha sido perder la comunicación con la base social. ¿Esto qué ha provocado? Pues ha provocado desánimo, sensación de distanciamiento. La gente me ha preguntado, ¿pero sigue funcionando el CER por la calle? Es decir, la institución ha llegado a desconectarse totalmente de la base social, y ello pues ha provocado confusión, desconcierto e incluso darse de baja. Cuando yo dejé el CER había casi 160 afiliados. Entonces yo creo que ahí está bueno, dejé la dirección, quiero decir, no lo dejo ni lo voy a dejar. Pero ahí yo creo que está el quid de la cuestión. La falta de vitalidad que vosotros decís de juventud es que no se fomenta. No se fomenta entre las bases, porque el Consejo Académico ya sabemos lo que somos. Somos unos cuantos y con mucha edad allá, pero y la gente que apoya en la base, ahí es donde que está haciendo el trabajo. Y creo que por ahí puede ir el futuro del CER. Gracias. Vamos a ver. Como voy a ser muy breve y muy esquemática, porque yo el presente lo veo un poco negro, pero sí es cierto que no tan negro. Como situación actual, sí es cierto que, ya lo han dicho, 15 años, hemos tenido una situación, 15 años de actividad continuada, una base social, sí es cierto que consolidada, pero también con cierto desgaste natural. Y efectivamente, a partir de desde que he tomado el segundo mandato, una visibilidad creciente, aunque con necesidad también de modernizar la comunicación. El fallo que tú decías, Natalio, de no enlazar y no estar presente en la base social de la dirección o parte de lo que es el Consejo Académico con la dirección. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos nosotros abiertas las redes sociales, todas están abiertas. El problema de la página web, tú sabes perfectamente por qué no funcionó la página web. Porque había que necesitar un señor que estuviera cargando los contenidos, de la cual se encargaba Luis, y Luis dejó de hacerlo. Porque entonces quien no pudo hacer, yo sé que Paco Arániga estuvo un tiempo haciendo esa labor también, y al final ninguno somos informáticos y ninguno teníamos la capacidad para hacer y cargar los contenidos de la página web, y la dejamos morir, pero la dejamos morir no porque quisiéramos, sino porque no podíamos. Ahora sí es cierto que toda la página web está modernizándose en parte, hay que actualizar la página web, y de hecho es una de las tareas que tengo pendientes. Pero en las redes sociales,
Aquí José Luis Córdoba ha sido el encargado, como he dicho antes, de ponerla en funcionamiento. Existió un CEL, existió un perfil de Facebook del CEL y ese perfil no se pudo por falta de actividad, esa cuenta, ese perfil se cerró. Hubo muchos problemas para intentar, además José Luis lo sabe, para intentar ponerlo en marcha y no se pudo, porque también era el encargado de hacer todo ese tipo de actualizaciones y de largar contenido Luis Rabaneda. Luis Rabaneda llega un momento, cuando yo he dicho antes parálisis en la gestión, sí es cierto que hacía cosas, no voy a decir, no voy a negar que Luis no desempeñara su trabajo, pero había cosas que las dejaba en segundo plano, no las hacía o no cumplía cuando nosotros queríamos que cumpliera. Sí es cierto que la biblioteca y el archivo le absorbía y no tenía tanto tiempo ni no había tanta dedicación para eso. Y esto, como ha dicho también antes José Luis, aquí se trabaja mucho. Parece que es una tontería cuando veis un acto y llegamos y hay una presentación y hay un fin y hacemos el acto de presentación, pero el trabajo que tiene detrás es muy importante y somos muy pocos los que estamos haciendo ese trabajo. Entonces sí quisiera poner en valor también ese trabajo interno que tiene, porque cuando vosotros veis aquí el Roland del CEL, ese Roland lo he traído yo esta mañana. Cuando vosotros veis la revista con el atril aquí delante, la he traído yo. Cuando vosotros veis aquí sentadas las etiquetas de reservado en la primera fila, la he traído yo. Entonces, la necesidad también de que alguien eche una mano, sí es cierto que se ve muy necesaria en algunos casos, porque hay bastante trabajo y sobre todo este año, por la celebración del Congreso, José Luis y yo estamos prácticamente desbordados de trabajo. La desconexión con la base social. Vamos a ver, está el correo electrónico, están las redes sociales, la página web hemos dicho que menos, pero si la gente no se entera, si la gente no se entera de los actos que se realizan, es porque no quiere, porque más difusión que se le da, no se le puede, por nuestros medios, no se le puede dar. Entonces, ya allí no es desconexión, como tú decías, sí falta de interés por parte de la base social. Porque más difusión no se le puede dar. Se manda correo a la gente informando. Se cuelga en página web, de la cual la labor de José Luis es encomiable, que es el encargado de hacer todo eso. Entonces, si la gente no se entera, esta mañana Radio Linares, difusión. Entonces, si hay problemas de comunicación, no es porque nosotros no queramos, sino porque al final la gente quizás no se entere o no esté o no quiera enterarse. Y bueno, ya no quiero repetirme, pero por ejemplo, la fortaleza, prestigio y reconocimiento institucional que sí se ha visto, de experiencia acumulada en la gestión cultural después de estos 15 años. Y en cuanto a las debilidades, efectivamente la falta de relevo generacional, escasez de recursos económicos estables, porque eso es una cosa que teníamos el presupuesto, antes ha dicho Paco, que un presupuesto teníamos, y además también se ha referido que al principio teníamos un presupuesto de 6.000 euros, después subió a 12, me parece, o a 15, y ahora estamos en 10. Y ya está, y venga, ya. Sí, porque me iba a mandar al rincón de pensar. Bueno, quizás... Mira, una sugerencia. Venga. Que tiene razón con lo que nos queda. Yo hacer una sugerencia a la Junta Directiva y a la base, que sois los que teóricamente mandáis. Lo que nos queda no se puede afrontar el futuro, vamos, ni de coña. Yo me gustaría que se apartase una próxima mesa redonda con 2 horas, que viniesen los que quisieran y que aportaran soluciones de cara al futuro. Hacer como un brainstorming, una tormenta de ideas, porque aquí además me gustaría... Bueno, pero de cualquier... Pero bueno, yo cedo mi momento porque hay alguna pregunta. De cualquier manera, con tu intervención, quizás también apoyada un poco por Lorenzo, a mí, yo también he cambiado la pregunta, me habéis visto escribir sobre la marcha. ¿Por qué? Porque
yo me he preguntado, como miembro del CEL y como, bueno, pues persona que ha estado durante estos 15 años, unas veces más cerca, otras veces más lejos, pero formando parte del CEL, si seguimos viendo necesaria una entidad como el CEL en Linares. No si estamos en condiciones de llevarla adelante, sino si os pregunto por la necesidad. Y en caso afirmativo, como dicen las encuestas, ¿cuál es el principal, solo nombrarlo, el principal desafío, la principal tarea que deberíamos afrontar de cara al futuro a consolidar esa institución si la creemos necesaria? Si no, pues nada. Yo no voy a contestar en este momento porque necesitaría más tiempo, igual que mi compañero, y yo creo que el tiempo que queda deberíamos ofrecérselo a los que han venido si tienen alguna pregunta. Es mi postura personal. Vale. Yo por lo menos mi turno lo cedo. De acuerdo. Hombre, yo creo que institucionalmente en una ciudad como Linares es bueno y es positivo, y así se ha demostrado en el tiempo que haya una institución como el CEL. El CEL está asumiendo una cuestión fundamental de la ciudad. Está asumiendo una cuestión fundamental, la cuestión editorial. Gracias al CEL y a la edición continuada de libros y revistas, eso ha propiciado investigaciones muy en profundidad, muy buenas, muy rigurosas en estos últimos años. De hecho, ahí están toda la serie de libros que se han publicado sobre distintas temáticas de la historia, el patrimonio y la cultura de Linares. Allí está la colección tanto de revistas Siete Esquinas como de revistas en torno a Linares, la colección de discursos de ingreso. Es decir, eso se ha potenciado porque hay una institución detrás que anima a la edición, es decir, anima a los investigadores, anima a los escritores a que trabajen porque saben que pueden contar con una institución que va, en caso de que tenga calidad, como es obvio, ¿no? En caso de que tenga calidad, como hay una institución que va a apoyar esa, y eso creo que es importantísimo. Luego también, no olvidemos que el CEL ha organizado ya, con el que se está organizando este año, han sido 5 congresos. Creo que no hay ninguna institución de Linares que haya organizado ni ahora ni antes 5 congresos. Y eso se hace desde una institución como el CEL. Y todo lo demás, semanas culturales, conferencias, en fin, muchísimas actividades que se han venido desplegando durante estos años. Ahora bien, lo que sí tenemos que tener en cuenta es preguntarnos cómo queremos que en el futuro sea esa institución. Porque esta que tenemos está dando síntomas evidentes desde Cache. Ya lo estamos comentando aquí. Muchos síntomas evidentes desde Cache y del interior. Y eso requiere un debate, que es cómo superar esa problemática. ¿Cómo superarla? ¿Qué hacer queremos en el futuro? ¿Qué tenemos que analizar? Vamos a analizar en qué ha funcionado y en qué no ha funcionado el CEL. Y vamos a intentar, a lo mejor, reformar eso, en qué no ha funcionado y potenciar por qué ha funcionado y lo que ha funcionado. Y luego para mí hay otra cuestión fundamental. Cuando se cumpla la actual junta directiva, ¿estamos seguros que va a haber renovación? Que era uno de los planteamientos que te hacía antes. El Consejo Académico, porque ahí la base social no interviene. Ahí es el Consejo Académico el que tiene que tirar para adelante. Vamos, hablamos del Consejo Académico, obviamente, ¿no? Que tiene que dar el paso al frente y decir, yo quiero ser director o directora con mi junta directiva. Y todas esas cuestiones son las que hay que analizar en profundidad desde mi punto de vista para saber qué hacer queremos en el futuro. Ahora, como institución, por supuesto, es que sin el CEL, antes, por ejemplo, los escritores, los investigadores, en fin, la gente que se dedica, es que teníamos muchísimas dificultades, por ejemplo, para la cuestión editorial, y eso creo que se ha solventado. Entonces ahí tendríamos que ver, incluso yo no descarto que el CEL podría tener una refundación, pero vamos, que eso ya son cuestiones que se llevan sobre la mesa para un posterior debate, que creo que es el debate que hay que tener. Vale, gracias. Yo sí considero necesaria una institución cultural del tipo del CEL, y más con el respaldo también del ayuntamiento, pero hay que tener en cuenta de que el CEL, como antes dije, es una institución pública y colectiva, y la actividad, vuelvo a insistir, no se tiene que reducir a un pequeño grupo de personas. Hay que ofrecer y dar a conocer a la base social cómo puede participar y no considerarla solo una mera espectadora como algo pasivo. El éxito del CEL
estará en su independencia, en el trabajo y en la participación de sus miembros y en la implicación de las actividades en la vida cultural de Linares. Ello quizá haga posible o necesario revisar los estatutos para implicar y darle más poder a la base social, incluso que la dirección del CER pueda salir de la base social y no necesariamente del Consejo Académico. También hay que procurar cumplir con más exactitud los estatutos y actualizar el Consejo Académico. El mandato de los consejeros tiene un carácter definido, no es vitalicio ni indefinido, y está en función de determinados requisitos entre los que se encuentran asistir a las reuniones o pronunciar su correspondiente discurso de ingreso en el tiempo establecido, requisitos que no siempre se cumplen. Soy de la opinión de que los cargos no se deben eternizar ni patrimonializar en determinadas instituciones, tampoco en el CER. Para ello hay que renovarse y hay que dejar paso a nuevos miembros, aporten nuevas ideas y nuevas propuestas. Y para favorecer esa renovación, y después de 16 años perteneciendo al Consejo Académico, creo que es momento por mi parte de dar un paso al lado y dejar mi puesto en él para que lo ocupe otra persona más joven y con más energía. En consecuencia, haré mi renuncia a la condición de consejero académico del Centro de Estudios, según lo establece los estatutos, en la próxima reunión del Consejo Académico, aunque por supuesto seguiré colaborando desde mi condición de simple miembro de base. Espero y deseo un exitoso futuro para usted, a que dediqué ilusionado mi trabajo durante los 4 años que fui su director académico. Muchas gracias. Nos acaba de decir el gerente que no, igual no tenemos que ajustarnos exactamente a las 8 de la tarde, así que vamos a poder dar también la palabra al público. De todas maneras gracias Gregorio, voy a ser breve aquí, porque más de lo que se ha dicho ya no creo que haga falta. Entonces, efectivamente, en cuanto a la revisión y renovación, actualizar la misión y la visión del CER, efectivamente el CER que queremos. Como también se ha dicho, fomentar la incorporación de jóvenes y de otros perfiles al CER. Rotación de cargos y equipos directivos también quizá, porque cuando yo, por ejemplo, cuando tuve la opción de juntar y de formar la junta directiva, sí es cierto que no todos están dispuestos a dar el paso adelante y formar parte de la junta directiva. Entonces, quizás no por obligación ni por nada, pero en fin, para que se le dé también participación a todos. Y innovación en las actividades, aquí ponía yo esto, innovación en las actividades y seguir un poco con la tónica que tenemos, pero darle también un aire nuevo y un aire más fresco a quizás las actividades. Se han hecho muchas cosas y quizás habría que, en esos próximos debates que podamos tener, quizás en esa lluvia de ideas, quizás también proponer actividades nuevas que quieran o que piensen que puedan ser del gusto de todos. En cuanto a la digitalización, etcétera, también, como ha dicho antes, la gestión y sostenibilidad, quizás ha dicho Manolo antes, me ha tirado adelante ahí, yo lo he recogido en cuanto a la digitalización de fondos del Fondo de la Poesía Hispanoamericana y del Fondo Librario que tenemos en el SEC. Eso es, la verdad es que lo tenía aquí apuntado, cuando me lo has dicho me he acordado porque lo tenía aquí apuntado, digitalización del fondo documental, porque creo que tenemos ahí también un fondo bastante importante y no se le da conocimiento ni se le da salida. Aquí también tengo yo puesto, en este caso, búsqueda de subvenciones, patrocinio y demás, porque a lo mejor quizá
pues muchas veces estamos viendo que a lo mejor el presupuesto municipal a veces no nos llega. Y convenios con otras instituciones que también nos puedan en última instancia servir de puntal para iniciar proyectos nuevos, que tampoco, no nos cerramos, pero sí es cierto que podemos abrir formas. Y bueno, por mi parte ya creo que no vamos a seguir porque para terminar, por lo menos, el CER debe ser un espacio dinámico, abierto y sostenible, capaz de conectar el legado del pasado con las nuevas generaciones. Ese quizás será, además también de la renovación estatutaria, como también se ha dicho, creo que sería el mensaje que a mí me hubiera gustado traer aquí, que quiero trasladaros y en eso estoy. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a disponer de unos minutos más para que el público pueda tomar la palabra. Y sí que me vaya a permitir, y tengo el cronómetro en marcha, que no sean intervenciones de más de un minuto, porque si son de más de un minuto, eso es uno de los defectos que tenemos en el CER, que hablamos mucho y tardamos mucho en explicar nuestras ideas. Así que tienes un minuto, Marco, empieza a contar. Yo, es que este final tan pesimista, la verdad es que me deja un poco. Yo no soy partidario de hacer estas cosas. Y entonces, pero para que se vea el optimismo, hay antecedentes de cómo, cuando no había el CER, cómo funcionaba en muchos pueblos. Había los cronistas, y los cronistas, precisamente, el CER salió para que no se vieran los cronistas, porque yo, el cronista que yo tenía de vecino, don Alberto, y gente casi que eran más o menos de la misma edad, pues esos cumplieron ya con su papel. Y nosotros, yo me acuerdo que desde Luarte ya nos planteábamos que la gerencia no fuera unipersonal y con su ideología, con su pensamiento y con todo, sino que fuera más plural. Tiempo. Bueno, yo como consejero académico pienso que el CER debe de continuar. El CER debe de seguir porque ha hecho una labor muy importante. Y el hecho lo tenemos en los 15 años, está aquí en la revista, un buen trabajo y demás. Lo que tenemos que hacer es analizar lo que estamos haciendo hoy. Hoy es una reunión que yo creo de las primeras que le veo sentido, porque incluso las reuniones del Consejo Académico en algunos momentos es una jaula de grillos. Es una jaula de grillos, no hay orden ni concierto, y se respeta la palabra. No asisten los miembros del Consejo. Y entonces ocurre que hay miembros, consejeros académicos, que no han venido nunca. Y los estatutos dicen que al hacer falta se les da de baja. Y hay miembros que no aparecen nunca. Y siempre estamos lo mismo, como se ha dicho antes, por lo cual no lo voy a repetir. Pero insisto en que lo que sí hay que hacer, el CER debe de continuar y hacer lo que estamos haciendo ahora. Analizar qué es lo que está pasando y poner soluciones. Y estoy de acuerdo con que habrá que reformar los estatutos. Gracias. José Luis. Vamos a ver, yo soy más optimista y sobre todo de algunas cosas que se han dicho aquí. Porque tened en cuenta que, por ejemplo, nosotros hemos cogido ahora la Junta Directiva y hemos tenido que empezar de cero. En todo el apartado de comunicaciones y redes sociales, correo electrónico, página web nueva y mantener la antigua. Todo eso da mucho ánimo a muchos miembros del CER, porque no hay nada más que ver la cantidad de correo electrónico que yo estoy recibiendo, incluso felicitando al CER por haber hecho esta renovación y estas cosas. Y nosotros hemos empezado de cero. Luego, de aquí a un año o dos, que seguiremos contando, que eso es otra cosa que voy a decir que es muy importante, pues esto debe de seguir adelante, porque el CER es un medio muy importante, sobre todo para editar libros y revistas. Y luego, por otra parte, si contamos con el ayuntamiento, pues es lo fundamental, porque el aspecto económico es muy importante. Si no tiene aspecto económico, no puede hacer cosas. Gracias. María Dolores. Bueno, yo soy miembro del CER desde que empezó.
y creo que la labor del CEL ha sido importantísima sobre todo para todas las personas, profesores y demás, que hemos tenido una base donde documentarnos para poder enseñar a los alumnos. Y yo creo que, por supuesto, es muy necesario que el CEL siga. Ahora, lo que debe de hacer para ser, yo pienso que se debería de dar más comunicaciones a los colegios. Y algunas de las personas del CEL que estáis muy preparados, por ejemplo, ahora este año que se celebra el 150 aniversario, hay muchos alumnos y muchos padres de alumnos que no tienen ni idea de lo que era el Linares en 1875. Entonces, eso había que divulgarlo más en institutos, colegios, dar charlas y luego todas las publicaciones que se hagan, libros como por ejemplo el que tú has hecho de INICE o de cualquier otro, que se hagan en el CEL y que se dé esa comunicación por lo menos a los miembros, a las personas que puedan venir a oírlos. Gracias. Paco. Moderadamente optimista, aunque hay que cambiar de estructura, hay que hacer reflexiones, pero el que se partió de cero, se partió de una junta directiva, ha habido integración de la mujer por primera vez, se ha repetido cosas que nunca se había repetido, se ha repetido junta directiva, no ha desaparecido ninguna estructura y, hombre, que los padres sean tan negativistas me parece al menos extraño. Antonio. Bueno, yo en primer lugar no pertenezco al CEL, fui del CEL y me salí de él. Yo os puedo expresar la opinión de la calle, pero antes de eso os quiero felicitar a los cuatro como directores, habéis sido estupendos y habéis llevado a Linares a una gran altura. Linares tiene historia y tiene en todas las facetas personas y personajes en los cuales es muy bueno que se dediquen cosas sobre ellos. Eso sí, la calle dice que los que estáis ahí prácticamente, la gente que falta, es un monopolio. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Natalio, hay que abrir más las bases, porque las bases son los que aportan todo en cualquier sitio. Y aquí se está obviando por circunstancias, que a lo mejor no luego se piensa en ellos y no son capaces de aportar nada, pero habría que intentarlo, porque la labor vuestra ha sido muy buena. Yo solo quiero decir que no es que creo que se haya que abrir a las bases. Creo que hay que abrirse a la sociedad de Linares y a la juventud de Linares, que no lo hemos hecho. Desde casi el primer, que yo soy, también yo estuve en el primer momento, que yo creo que no es una cosa de ahora. Ahora se está llegando al final de ese anquilosamiento. El anquilosamiento empezó casi desde el principio. Y eso es lo que hace falta, porque desde luego las bases, pues habría que hacer, es verdad que el Consejo Académico tiene una media altísima de edad, pero habría que ver también las bases que dan media tiene, porque han sido las mismas desde hace 15 años y no tampoco en ningún momento se ha renovado. Por algo también será. Y yo creo que es porque el CEL tiene que abrirse a la sociedad de Linares y a la juventud de Linares, no quedarnos en lo que es el CEL ahora. Gracias. ¿Alguna intervención más? Jesús. Sí, yo quería matizar que el trabajo que se está haciendo nadie lo cuestiona. Yo sé que estáis trabajando, porque recibimos los correos, pero algunas veces se hace un trabajo y no rinde, no produce. Entonces, lo que sí está claro es que no hay nadie que quiera ser director. Ahora mismo sí hay una directora, pero en un momento determinado parece ser que no hay que dar una inyección de moral para que esto cambie. Porque yo creo que de los directores que hay ahora mismo, pues concretamente de Rocío no lo sé porque está actuando, pero de los otros tres yo creo que no tenéis intención ninguna de momento, creo yo, a lo mejor estoy equivocado. Y luego dentro del consejo, el consejo no veo yo, el consejo académico tampoco veo mucho interés, porque de hecho de 20 y tantos, si estamos viniendo 10 o 12, y es muy raro que haya más, ahí falla algo, y si luego después no llegamos a gente, el análisis hay que seguirlo, y hay que aportar ideas, y luego después sacar conclusiones para evitar lo que estamos viendo que va a suceder. Gracias. Desde la mesa quería hacer algún comentario. José Luis. Yo lo único que quiero decir es que si queremos que se abra esto a la sociedad, que ya está abierto de por sí, si queremos sobre todo hacer incidencia en la juventud, lo primero que hay que hacer es, en este mandato, que por lo menos voy a estar yo,
Y nuestra Rocío y la junta directiva que estamos actualmente es dirigirnos a todos los institutos y a todos los centros de enseñanza de Linares, que es donde está la juventud, y mandarle información a los directores de cada uno de esos centros, mandarle copias de libros. Por ejemplo, esta revista que hemos hecho ahora, pues si hay ejemplares suficientes, mandarle a cada director o a cada jefe de estudios de los institutos y de los centros de enseñanza de Linares un libro para que lo vean, y entonces que esos directores fomenten. Si hay que hablar con ellos, se habla con ellos a los institutos. Y es una manera de que esos profesores se lo digan a los del departamento de literatura y el departamento de historia, para que ellos a los alumnos se lo digan y se lo enseñen. Y a ver si conseguimos que haya gente joven que se quiera meter en el CEL. Eso es la única forma que yo veo de hacer la renovación generacional. José Luis, ahí te voy a responder. Espera, que no te toca. No, ya. Vamos por orden. Bueno, yo me había apuntado, pero siendo mi turno. Lorenzo quería intervenir. Tenéis un minuto igual que ellos. Yo he contestado con 10 segundos. Eso que tú comentas, eso ya se hizo. Claro, eso Es decir, cuando el CER comenzó a publicar libros y revistas, las revistas se hizo un mailing, es decir, un listado de institutos y centros educativos de Linares, y todas las revistas se enviaban a los centros educativos y de Linares, tanto de infantil y primaria como de formación profesional y secundaria. ¿Cuál fue la respuesta de los centros educativos hacia el CER? Ninguna. No contestaban ni dando las gracias siquiera por el envío. Pero es que ni venía. Pero es que aquí se han convocado, en los 15 años que llevamos, pues imagínate la cantidad de conferencias y actividades que se han convocado. Y aquí no han aparecido los profesores, exceptuando algunos, evidentemente, pero mayoritariamente de los institutos, sobre todo los institutos de educación secundaria. Aquí no han aparecido por ningún sitio, ni han pedido espacio para participar. La revista siempre ha estado abierta a todo el mundo. Y la revista que vimos, bueno, pues la gente... Y otra cosa importante, ya con esto acabo. El CER tiene abierto para publicación de libros a gente que no pertenece para nada al CER. Y de hecho se han publicado libros de gente que no hace el CER. Luego, por tanto, el CER no está tan cerrado como aquí se está diciendo. Vale. No, yo iba a contestarle a José Luis en la misma línea. No. Para eso me habéis puesto aquí. Venga, Cristóbal quería contestar, pero igual ya... No. Voy a decir que eso ya se ha hecho. Y voy a decir una anécdota. Algunos de vosotros habéis estado en los encuentros culinarios que se hacían en el Instituto Huarte. Y en el mural del Instituto Huarte se ponía para la sala de profesores lo que se iba a hacer allí abajo. Y había profesores catedráticos de historia que han dado conferencias en Linares y no había ni un solo, exceptuando de mí, profesor de historia que bajara esa tarde a oír esa conferencia. O sea, que ese cambio, a lo mejor hay una serie, que lo dudo, de profesores nuevos que son más receptivos, pero que lo dudo. Y otra cosa, yo sí, y yo lo terminaré, sigo insistiendo en que haya una segunda convocatoria como esta, pero exclusivamente dedicada al futuro del CER, vale. Con 2 horas. Me cuelo porque estaba apuntado solamente para decir que a lo mejor tenemos idealizado el mundo educativo, sobre todo, no sé, y muchos de nosotros procedemos del mundo educativo, ¿no? Pero yo sí que tengo que decir por experiencia personal que a mí me enamoró de la historia de Linares y en buena parte estoy en ello, estoy aquí por eso. Una conferencia que hubo de alguien, bueno, concretamente de Sánchez Caballero, que llegó a mi colegio cuando yo tenía 7 años y nos puso 4 diapositivas en blanco y negro sobre Linares. A mí me cambió la vida en ese sentido. La percepción que yo tuve de Linares a partir de ese momento, para mí fue... Entonces, a lo mejor, el esfuerzo no es convocar y que la gente venga. A lo mejor el esfuerzo tendría que ser al revés. Nosotros acudir, que también lo hemos hecho, ¿no? Pero... Venga, Manolo. Mira, a mí me pareció muy interesante lo que ha comentado antes María Dolores, de abrirse a la sociedad y abrirse para los centros educativos, sobre todo, ¿no? Y ha llegado un momento que lo podemos incluso materializar ya. Nosotros, desde el área de cultura, estamos preparando, estamos diseñando, lo tenemos cerrado, el loterio cultural, pero bueno, todavía no lo hemos presentado, que todavía estamos a tiempo. Y prepararlo, pero eso es para ponernos manos a la obra ya, a partir de mañana.
y podríamos empezar el movimiento, se demuestra andando. Yo es que soy muy impetuoso. Bueno, pues muchas gracias. Creo que a partir de ahora ya sería redundante. Entonces, venga, José Luis. No, que quiero decir que en estas cosas hay que insistir. Es decir, que porque en la época de Cristóbal o en la de Lorenzo, de esta, no sé, algunos profesores había, porque yo era profesor y yo me acuerdo que había profesores que venían aquí. De hecho, algunos se han inscrito ahora aquí en el Congreso, que ya están algunos jubilados, esos compañeros míos. Quiere decirse que eso es una cosa que no tenemos que mirar. Con que haya 4 o 5 que se apunten todos los años, pues claro, yo creo que no va a hacer eso. Claro, por lo que no puedo hacer porque como no se ha apuntado este año nadie, pues ya no lo hacemos más. No, es que sí hay que mantenerlo y seguirlo, ya está. Y si coge 3 o 4, pues bueno, son. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y participación.